Bueno, yo, como todo el tema que ha hecho nuestro hermano Iván en cuanto a la sanación, la liberación, pues el Señor me ha inspirado eh, a hablar sobre la sanación y la curación. Entonces, el evangelio que el Señor me ha inspirado a tomar ha sido el de Marcos, de esas cosas que él hace. Me sorprendió el Señor porque abrí la Biblia y enseguida me mostró la curación, la curación, la curación. Yo, bueno, Señor, vamos a hablar de la curación, porque Iván me dijo, es un tema libre si quieres, pero no es lo que uno quiere, sino lo que el Señor dispone, ¿cierto? Amén. Entonces, quería hacerles esta pequeña reflexión acerca de la sanación y la curación que hace nuestro Señor. Hay una pequeña diferencia, y es que entre la sanación y la curación, ¿verdad? Resulta que muchos buscamos la curación. Quiere decir que el Señor nos sana de la enfermedad y no pasa más nada. Ya me sanó y listo. A diferencia cuando existe la sanación en nosotros. Me gustó una frase que decía el Padre precisamente en esto el lunes. Dice, es que la sanación tiene que ser integral. Por eso se llama sanación, porque es integral. Porque te sana del cuerpo, te sana del alma. Y además, que esa fue la frase que me gustó, que nunca la había escuchado ni la había entendido así, él decía, trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que tú, después que conoces al Señor, tú quieres servirle. Entonces, esa es la invitación que yo les hago hoy a mis hermanos, porque incluso me puse a mirar puras curaciones, 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 y una cantidad. Cuando empecé a mirar el tema de la salvación, no encontré la misma cantidad que encontré de las curaciones. Yo dije, fíjate tú, y él me recordaba la del leproso, y yo le dije, claro, la del leproso, porque recuerden que él sanó, eran 10 leprosos. ¿Y cuántos volvieron? Porque él les dijo, bueno, ustedes de camino van a quedar sanos, y vayan a dar testimonio allá del sacerdote. Y solo uno regresó a dar testimonio, alabando al Señor y dándole gracias, y se quedó con él. Los otros 9, no se sabe. Y así en el Evangelio de Marco encontramos, bueno, como sabemos que este es el primer evangelio que se escribió, nos habla de todas esas curaciones que hizo el Señor. Pero lo que más me llamó la atención cuando me puse a revisar uno a uno, y es que encontramos que hay unos gestos que nosotros tenemos que hacer y los que hace también el Señor con nosotros. En el caso de nosotros, en la gran mayoría se repite, se acercan al Señor. Le hablan al Señor qué es lo que quieren. Un signo muy importante que me encantó, y es que se postran ante el Señor. Porque todos tienen los mismos gestos, se acercan, le hablan, se postran y le dicen qué es lo que quieren. A pesar de que el Señor también se los pregunta, ¿no? Y al final, lo mejor, que es lo que nos toca, que es lo que en el tiempo que llevo, y es lo que, ¿cómo sería la palabra? Lo que yo vivo anunciando, recordándoles a las personas que tenemos que dar testimonio de lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros estamos viviendo este proceso de ayuno. Llevamos hoy 3 días, ¿cierto? El Señor en estos días ha hecho su obra maravillosa de amor, de sanación, de liberación, de curación. Entonces necesitamos seguir firmes en el camino, que el Señor siga haciendo la obra y nosotros glorificando, que se vea ese obrar del Señor en nuestras vidas. Entonces, como les hablaba de los gestos, el Señor también tiene unos gestos para nosotros. Dice, lo que más me encantó, esa palabra que dice, se compadece. Él siempre tiene compasión de nosotros. Le pregunta qué es lo que quiere que haga. Los toca, porque muchos de las curaciones que él da, él dice, lo tocó. Además les dice, al final los despide diciendo que no digan nada. Pero fíjate que todas estas curaciones que el Señor hace, yo las tengo aquí enumeraditas, que se las voy a decir, como la del endemoniado, todas estas están en Marcos. Marcos 1, 23, encontramos la del endemoniado. Bueno, bendito Dios. Y miren que inicia el evangelio con
estando Jesús ahí en la sinagoga, y lo primero que encuentra es al tipo endemoniado ahí en medio de la sinagoga. Pero bueno, bendito sea el Señor, porque me encanta, porque solo con su palabra los echaba fuera. Tiene palabra de autoridad. ¿Y cómo será la presencia del Señor así, que los enemigos lo reconocen? Me encanta, porque cuando leía eso, cuando pasó él iba de camino por el cementerio, dice que nadie pasaba por ahí, porque ellos eran peligrosísimos. Y apenas lo vieron, enseguida lo reconocen. Hijo de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros reconocer al Señor? ¿Cuánta duda en nosotros? Y miren que el enemigo sí enseguida sabe cuando está la presencia del Señor, porque enseguida se manifiesta. Miren que en todas estas curaciones, miren, está el endemoniado de Gerasa, el endemoniado en la sinagoga, la del leproso. Por poner el ejemplo de los que le hablaba, miren, dice, el leproso se acerca, se pone de rodillas y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor hasta se sorprende y dice, si quiero. Claro que sí quiero. Y todas estas manifestaciones de curación que hace el Señor tienen todos los mismos gestos. Me encanta, por recordarle aquí la de la sanación de la hemorroísa. Ella hizo hasta lo imposible por llegar hasta Jesús. En medio de tanta multitud, una vez le escuchaba a un padre que él decía, ella empezó a codiar hasta que llegó a donde él, porque dice, tanto dinero había gastado en su enfermedad, ya no le quedaba más nada. Como dicen por ahí, cuando no queda más nada, queda la oración, queda el Señor. Y eso fue lo que ella hizo, porque ya había escuchado de él, porque a medida que el Señor, cuando empezó su tarea evangelizadora, a medida que iba haciendo estas curaciones, se iba regando, como dice uno aquí, se iba regando la bola de que él sana y libera. Y todo el mundo estaba detrás, porque donde él llegaba la gran multitud. Y me gusta porque en el Evangelio, miren que dice, hace un pequeño resumen. En Marcos 1:34 dice, y nos dice que Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y lanzó muchos demonios, pero no los dejaba hablar. Entonces, este Jesús que yo les estoy proclamando hoy, es el que yo también he experimentado, está vivo, está resucitado, está en medio de nosotros. En mí se dio la sanación, porque el día que yo tuve mi primer encuentro, bueno, bendito sea el Señor, que mi hermano Iván fue el medio que el Señor del cual se valió para que yo me encontrara con él, hace 19 años. Para la gloria de Dios, yo cuando tuve ese encuentro, empecé a buscarlo y yo dije, tomé la decisión. Yo le dije, sí, Señor, yo te sigo, quiero servirte. Y fue cuando empezó mi proceso en el minuto de Dios, de formación, de crecimiento. Y hoy día sigo en la tarea, porque esto nunca acaba, mis hermanos. Esto acaba el día que el Señor nos llame. Pero es un proceso. Incluso estaba leyendo, cuando leía la curación del ciego de Betsaida, se dio los mismos gestos. A él lo llevaron, le suplicaron que lo tocara. Y miren que en este caso se dio un proceso de curación en él, porque el Señor primero dice que le tocó los ojos, le metió sus dedos en el oído, no era el de Betsaida, discúlpenme, porque hubieron dos de ciegos. El que le metió los ojos en el oído era otro, y también le puso saliva en la lengua. Y ahí él enseguida quedó, ese era un sordomudo, es la palabra correcta. Y el otra curación que él hizo de un ciego fue cuando también lo llevó aparte y con saliva le ungió, le tocó los ojos.
Y a medida que iba pasando el tiempo, le iba preguntando cómo iba viendo. Y yo enseguida me ubiqué en mí porque yo dije, fíjate, el Señor va haciendo una obra de amor con cada uno de nosotros y todo en el Señor es de proceso. Eso no es de chasquido como muchos creen, no, Señor, es de proceso. Les pongo mi ejemplo, mi testimonio. Yo tuve mi primera sanación interior con mi padre. He seguido después el proceso con mi madre. Y he seguido después con mi hermano y he ido haciendo el proceso con todo lo que el Señor me va poniendo que tengo guardado en mi corazón y que debo sanar.